Con ustedes les puedo presentar a Eliana Vázquez y Antonio González. Ellos vienen de la Asociación Educativa y Cultural Ventana Abierta. El tema que compartirán con nosotros es estrategias de elaboración de un plan lector para primaria y secundaria. Muy buenas tardes. Agradezco a quienes organizan esta charla y quisiera compartir con ustedes, por ser profesor y estar preocupado también por el tema de lectura, un material cuyo eje es precisamente la lectura. Creo que el título puede orientar lo que pretendo hacer: lectores como personajes de ficción en la narrativa. Lo que quiero es eso, precisamente, compartir con ustedes cómo en algunas obras literarias, principalmente cuentos, pero también novelas, los personajes importantes, los protagonistas, son lectores. Y creo que eso ayudará, a través de la exposición, que podamos conocer esta diversidad, esta tipología, y ello, pues, creo, podrá también aprovecharse en el trabajo que ustedes realizan. Siguiente vista, por favor. ¿No? Precisamente la idea eje es que los lectores son coprotagonistas de la literatura. Dentro de la literatura, dentro de lo que llamamos el mundo de la literatura, hay tres elementos fundamentales. Los tres tienen igual importancia. Es decir, los creadores, los escritores o autores en general, luego las obras en sí mismas, que son el centro de atención, pero también los lectores. ¿Por qué? Porque los lectores son aquellos que determinan la calidad literaria, la jerarquía de las obras. O sea, finalmente los lectores somos un poder dentro de ese mundo de la literatura, porque somos quienes otorgamos el reconocimiento. Y diríamos, eso se ve claramente, por decir solo un ejemplo, en el premio Nobel, que es el más importante. Quienes deciden allí el premio son precisamente gente calificada, pero lo hace en tanto tiene un rol de lector. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, justamente como los lectores son tan importantes, la propia literatura los ha convertido en personajes de las obras. Entonces, como vamos a pasar revisión de qué modo en algunos cuentos, en algunas novelas, incluso en algunas películas, estos lectores van a asumir diferentes roles en ese mundo de la ficción. Quiero poner dos ejemplos. En la parte superior ustedes ven, por ejemplo, al Quijote. El Quijote fundamentalmente es un lector, ¿no? Toda la psicología que él desarrolla, todo ese mundo que crea dentro de esta vasta novela, no depende sino de haber sido él y ser un lector impenitente de los libros de caballería. De ahí surge toda esa aventura extraordinaria. Y en la parte superior, perdón, en la parte inferior, hay un personaje que quizá ustedes no reconozcan, pero es la protagonista de una película que recomiendo ver, que se llama Miseria. Es una película que se dio en los años 90, y este personaje femenino es precisamente una lectora que admira mucho a un escritor, ¿no? Pero les recomiendo ver la película porque realmente es una sorpresa cómo esta lectora, sin embargo, se convierte finalmente en alguien que está a punto de matar al escritor a quien ella dice admirar. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver la tipología. Creo que entramos, vamos a ver algunos textos. Mediante estos ejemplos concretos veremos una tipología de los lectores con los que nos vamos a encontrar. Siguiente, por favor. Todos ustedes han leído sin duda El Continuo de los Parques de Julio Cortázar, un texto breve donde un narrador en tercera persona, omnisciente, cuenta la historia de un personaje que lee la novela. De eso trata, como ustedes recuerdan, este cuento, de cómo el personaje lee la novela. Entonces es interesante porque a través de la mirada de Cortázar vemos cómo se va dando la lectura, cómo el personaje se va interesando en la trama de la obra, en cómo sigue a los personajes y cómo al mismo tiempo disfruta la lectura. Eso es lo importante de la lectura, que nosotros y nuestros alumnos disfrutemos la lectura, porque si no, no tendría ningún sentido el trabajo que hacemos. Siguiente, por favor. Entonces, este lector, como ocurre en toda gran obra literaria, se deja ganar por la ilusión novelesca y se sumerge en el desarrollo de los sucesos. Y goza particularmente porque es una historia prohibida la que está leyendo. Es la historia de un triángulo donde una pareja de amantes, como ustedes recuerdan, trama matar al esposo de la infiel, ¿no? Eso es lo que a él le causa un mayor interés.
Entonces, en esta historia hay un suspenso que se va desarrollando. Siguiente. El lector, como nos ocurre también, se olvida del mundo real. Eso es la lectura, principalmente del campo de la lectura literaria. Es pasar del mundo real al mundo de la ficción y luego volver otra vez al mundo real o hacer un diálogo con esos dos mundos, ¿no? Entonces, este lector que es personaje al mismo tiempo, se deja envolver por lo ficticio. Pero ahí ocurre algo extraordinario, que es parte del manejo del narrador. La historia que está leyendo muda de nivel de realidad, cambia de nivel de realidad, ¿sí? De la ficción, de ser algo ficcional, se convierte en algo real, en algo factual. ¿Y qué significa esto? Que en la trama de esta historia que él está leyendo, ¿no? El lector deja de ser lector para constituirse en personaje, es decir, en el marido engañado al que el amante va a matar. Ese es un gran cambio, pero que él dejó de ser lector y se convierte en personaje, se convierte en lo que llamaríamos la próxima víctima, porque él va a ser asesinado, aunque el relato no lo diga. Siguiente, por favor. Entonces, lo que ha ocurrido aquí es que el narrador, este narrador en tercera persona, une las dos historias en lo espacial y en lo temporal, en el plano del espacio y en el plano del tiempo. Este amante, a quien el lector está siguiendo, se dirige al lugar donde el marido lee la historia del trío del que él forma parte, ¿no? Y el relato concluye antes de que se realice el crimen planificado por los amantes. O sea, él está leyendo un relato en el cual un personaje va a asesinar a ese esposo engañado, y resulta que ese esposo engañado que está leyendo la novela es precisamente el personaje al cual va a matar este personaje de la ficción, ¿no? Bien, siguiente. Este lector de Julio Cortázar es un lector experto, ducho, acepta el pacto ficcional, conoce lo que significa leer una obra literaria, pero al mismo tiempo, ahí está la sorpresa, es víctima de la trampa que le tiende el narrador, ¿no? Y esta trampa, como hemos dicho, consiste en que lo transforma en personaje de la historia que va a tener un final trágico. La esposa y el amante decretan la muerte. Siguiente, por favor, ¿no? Bueno, y el relato, sin embargo, no nos muestra esta muerte, sino se detiene antes de que ello ocurra, ¿no? Lo cual creo que también es un acierto. Este cuento, estoy seguro que muchos lo conocen, es un cuento emblemático que se llama García Márquez y yo. Acá tenemos otro lector. Este es un lector interesante porque tiene como oficio el ser corrector de textos. Por otra parte, es un autor anónimo, nunca sabemos cómo se llama. Y él cuenta una historia muy interesante en la que los protagonistas son él, el corrector anónimo, y García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982. Como parte de su tarea de corrector de textos, lee los originales de las obras que se publicarán y en esas circunstancias ficcionales, sin duda, lee y corrige 100 años de soledad. Allí tenemos la carátula de la edición de 1967. Sigue. Bueno, en este cuento también lo interesante es que hay una reivindicación del corrector, porque como él dice, aunque es un oficio mal visto, sin embargo, el corrector tiene que ser un buen lector, si no, no podía ser un buen corrector. Tiene que detectar la calidad de una obra y revisar los detalles, la totalidad del texto, y de ese trabajo depende la limpieza de la edición. Y ustedes, que son personas que están muy ligadas especialmente a los libros, como yo, sabemos perfectamente que el éxito en la lectura depende también de una buena edición. Bueno, a eso se dedica este famoso corrector. Siguiente. Ahora, su experiencia cumbre como corrector de textos la vivió en 1967, ¿no? En Buenos Aires, cuando por azar le tocó revisar los originales de 100 años de soledad, ¿no? K significa 100 años de soledad. Y él quedó deslumbrado con la perfección de la obra, en especial, como dice, con la prosa maravilla, donde no había ningún error. Eso creo que es lo importante en este texto, el que este escritor, este narrador, nos transmite el gusto, el placer que siente el lector cuando lee una gran obra literaria o un gran cuento, una novela, etc. Entonces, eso es lo que experimentó. La obra no tenía ningún defecto. Siguiente. Hasta que, como él dice, ¿no? Bueno, estuvo convencido de que ya en ese momento, antes de que la novela se publicara, él sabía que esa obra, ¿no?, iba a ser extraordinaria, y él dice, a mí me hubiera gustado escribir una obra como esa.
pero la obra era perfecta, no había nada que corregir, ¿no? Y cuando pensaba esto, que la obra estaba impecable, descubrió un pequeño error, ¿no? Y se alegró de que hubiera ese error, porque gracias a la corrección de ese error, él iba a poder hacer un pequeño y definitivo aporte a esta gran novela. ¿En qué consistió este error? Este error consistió en que supuestamente García Márquez se había olvidado de poner la famosa coma del vocativo, ¿no? Dice él que en una frase, ¿no? Se dice, por ejemplo, Aureliano, ¿cómo estás? Pero después de Aureliano, como ustedes saben, tiene que haber una coma, la coma del vocativo, ¿no? Pero allí supuestamente el maestro se olvidó y puso simplemente Aureliano, ¿cómo estás? Sin la coma del vocativo. Eso lo descubrió este corrector. Siguiente. Entonces, su aporte consistió en eso, ¿no? En poner la coma que faltaban los originales, y con ello colaboró para que el libro se edite perfecto. Es otro de los momentos emocionantes en el cuento, cuando él cuenta que le tembló la mano, ¿no? Le tembló el pulso, pero que él hizo todo lo posible por coger el plumón y poner, dice él, la coma como mandan los cánones, ¿no? Un puntito bien marcado y luego una colita muy grande, ¿no? De esa manera, él cuenta él que gozó con la lectura de esta novela y vivió el placer de la lectura, que es precisamente lo que hay que destacar en este personaje, para quien la lectura es un trabajo, pero el hecho de que sea un trabajo no significa que no sea algo placentero. Siguiente. Bueno, y lo interesante es que lo que él nos cuenta, ¿qué pasó después de 1967? La novela extraordinaria, ¿no? Se impuso en todo el mundo y él se dedicó a seguir la historia editorial, a ver las ediciones. Quería hacer honor, ¿no? Quería hacer honor a 100 años y verificar, dice, si su coma seguía ahí, porque podía ser que alguien la haya eliminado. Y él dice, sí, estaba ahí, y destacaba más que todos los otros signos de puntuación, ¿no? Es el orgullo de este hombre. Siguiente, por favor. Bueno, este corrector sí hasta ahora, ¿no? Hasta la actualidad que se publica, y pues cada vez que ve el libro y vuelve a ver la coma, se siente la emoción, y por eso dice en algún momento al final del relato, dice, me siento muy emocionado, siento que la gloria roza mis cabellos por ese cuento que en un tiempo ya lejano escribimos García Márquez y yo, ¿no? Y ahí está el sentido, el título, él se siente cómplice, colaborador, precisamente por haber aportado este pequeño detalle. Este narrador de García Márquez y yo reivindica pues el rol vital del lector-corrector, ¿no? Que es una clase de lector a quien hay que reivindicar. Y como nadie reconoce el trabajo, entonces él lo hace, pero en forma anónima, o sea, nunca llega a decir su nombre, nada. Lo que a él le interesa es, en todo caso, resaltar el valor que tiene el corrector en todo trabajo encaminado a hacer a que una obra se publique. Siguiente. Y acá hay algo extraordinario. Esto se refiere a la novela 100 años de soledad. En esta historia, ustedes recordarán, porque yo creo que todos han leído 100 años de soledad, que en cierto momento un personaje misterioso, un gitano, los gitanos ya sabemos son gente extraordinaria, deja un misterioso manuscrito en el cuarto de la casa de los Buendía. Él era alguien que siempre iba a esa casa, en un momento deja el manuscrito y lo deja allí en un cuarto, ¿no? Lo deja allí y todo el mundo observa. Varios de los Buendía lo ojearon, pero no pudieron leerlo porque estaba en un idioma raro. Nadie entendía en qué idioma estaba ese famoso manuscrito. Siguiente, por favor. ¿No? ¿Y qué ocurrió? Que los Buendía de varias generaciones fueron, vieron el manuscrito, trataron de descifrarlo, ¿no? Pero nunca lograron, diríamos, leer adecuadamente o traducir el texto, ¿no? Y ocurrió además una cosa extraordinaria, que ese cuarto donde se habían quedado los manuscritos era un lugar especial. ¿Por qué especial? Porque en ese lugar el tiempo se había detenido, no avanzaba. Por decir, se había quedado el 14 de noviembre del año 67, por decir una fecha, ¿no? Entonces eso es algo extraordinario, y en la novela hay una comprobación de eso. No es algo que se diga, sino que en la trama de la novela se comprueba efectivamente que allí sigue siendo el mismo día, mientras en el resto de la casa el tiempo está cambiando. Sigamos. Bueno, hasta que ahí está la cronología de todos los Buendía. Ya cerca del final de los 100 años, un Buendía de la sexta generación
logró poco a poco descifrar el contenido de los papeles de Melquiades. El trabajo no fue fácil porque descubrió que el idioma en que estaba escrito los manuscritos era el sánscrito. Entonces tuvo que aprender el sánscrito, ¿no? Siguiente, por favor. Aureliano, este personaje Aureliano vivía ahí encerrado en la casa de la familia de los Buendía porque él era un bastardo, ¿no? Es decir, era el hijo, ¿te acuerdan ustedes?, de Mauricio Babilonia, aquel personaje cuya presencia en la casa era anunciada por las famosas mariposas amarillas, ¿no? Entonces, él era un bastardo, un hijo no deseado, ¿no? Y lógicamente tuvo que adaptarse a la vida, salir allí para buscar los diccionarios a fin de poder traducir los manuscritos. Y lo interesante también en este personaje, que para mi gusto personal es más importante que los famosos Buendía, es que en la librería conoció a un famoso sabio catalán y a 4 jóvenes, y uno de esos jóvenes era Gabriel García Márquez. Allí en esa parte de la novela se mezcla la realidad con la ficción, porque efectivamente García Márquez ha señalado, ¿no?, que allí él fue discípulo de ese catalán y de otros jóvenes que fueron sus compañeros de profesión. Bueno, estos personajes que son de la realidad y son de la fantasía le enseñaron al personaje de Aureliano a amar la literatura. Siguiente, por favor. ¿No? Bueno, además de su trabajo de lector-traductor de este misterioso manuscrito, este Aureliano Buendía, bastardo, conoció a su famosa tía, ¿no?, que había vuelto de Europa, casada con un personaje europeo, ¿no? Pero ustedes saben que en la novela algo ya estaba anunciado y tenía que cumplirse. Entonces, él se enamoró de la tía y la tía también se enamoró del sobrino y ambos engendraron el hijo con la cola de puerco que traía el fin de los Buendía. Siguiente, por favor. Y en esos famosos manuscritos que los Buendía intentaron traducir, estaba esa profecía, ¿no? Y justamente el trabajo de este lector, traductor, consistió en descubrir eso, ¿no?, en traducir todo eso, donde estaba escrita por adelantado la historia de los Buendía. Eso es el valor de los manuscritos de Melquiades, el ser, pues, la historia adelantada. Siguiente, por favor. Y aquí algo interesante en relación con la lectura es que en las escenas finales de 100 años, Aureliano Buendía lee las páginas en que está su vida, su propia vida. Él estaba también en esos manuscritos y allí incluso se anuncia en esos manuscritos que él va a ser quien descifre los papeles, ¿no? Y luego, algo extraordinario es que Aureliano descubre que el gitano, este gitano Melquiades, ha ordenado los sucesos de Macondo no de modo sucesivo, sino de modo simultáneo, como si pudiéramos ver todos los sucesos a la vez, como una rueda giratoria. Siguiente, por favor. Aureliano Buendía lee los sucesos de todo un siglo, entonces salta de un tiempo a otro y se ve a sí mismo leyendo y viviendo los hechos que Melquiades predijo, ¿no? La novela concluye con la imagen de Aureliano Buendía, que lee y vive a la vez el final de la existencia de Macondo. De manera que algo extraordinario, como esta lectura es un acto, diríamos, insólito y que se toca con la propia realidad. Siguiente. Bueno, ahí termina entonces, ahí tiene un aporte, en 100 años de soledad, a mi modo de ver, el personaje más importante es un lector, y ese lector es, pues, Aureliano Buendía. Luego, ausente por tiempo indefinido, es un hermoso relato de Julio Ramón Ribeiro, haciendo una pequeña propaganda. Hay un libro mío que está en el stand de la Editorial de Lima, que se llama Ribeiro, el arte de narrar, el placer de leer. Bueno, ahí analizo 30 cuentos de Ribeiro. Bueno, este es un cuento extraordinario. El protagonista es un joven escritor que se aísla en Chosica para escribir la novela con la que espera hacerse rico, ¿no? Acá lo importante es cómo se combina la escritura con la lectura. Ya sabemos que lectura y escritura son como las dos caras de una moneda. El trabajo de la escritura es lento y con paréntesis que retrasa, o sea, su propósito es escribir, pero no es fácil escribir, no llega la inspiración, la realidad por otra parte hace que el trabajo sea lento. Siguiente. Bueno, para sintetizar, finalmente Mario es el que escribe la novela, logra terminar la novela y se siente satisfecho. Cree haber escrito bien, aquí es donde entra la lectura.
realiza una primera lectura y confirma su impresión. Dice, caray, qué extraordinaria la prosa que he escrito. Pero aquí viene un detalle importante para todos nosotros. No hay que quedarse con la primera lectura, ni para bien ni para mal. Hay que realizar la segunda lectura. Entonces, en la segunda lectura, todo comienza a desafinar, todo comienza a sonar mal, ¿no? Y ahí se da cuenta que realmente no ha realizado una buena labor de creación. ¿Y cómo lo puede descubrir? Mediante la lectura. No hay otro camino. Esa es la importancia de la lectura. Fíjense, aún para el escritor, aún para quien domina la obra, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, este relato de Julio Ramón Ribeiro lo que hace es destacar precisamente la importancia de la lectura y de la relectura, ¿no? Al leer con atención, descubre que la novela desafina, que no es una sinfonía, sino un objeto deplorable. La evaluación de Mario es sobre el cómo y no sobre el qué. Esto quiere decir que lo que a él deplora es el estilo, la prosa, pero nunca llegamos a saber en este relato de qué trataba la novela. Ese es un dato escondido que Ribeiro nos lo oculta, ¿no? Entonces, por eso digo ahí, examine el discurso, la prosa, pero no la historia. En la siguiente vamos a ver que es al revés. Sí, bueno, cuando él habla de las causas por las cuales ha fracasado como escritor, ¿no? Considera dos razones. Primero, el aislamiento en el que ha vivido. Es decir, para escribir se tuvo que ir a Chosica, porque los amigos de Miraflores no lo dejaron escribir, ¿no? Pero al irse a Chosica, de alguna forma, se alejó de su grupo, ¿no? Y por eso consideró que ese aislamiento había sido negativo, ¿no? En todo caso, consideramos que el supuesto real fracaso es que él ignora que luego de la relectura viene la reescritura. Es decir, él se quedó un poco estático, se quedó resignado y no pensó que esa obra que estaba mal escrita, si se volvía a escribir, probablemente iba a superar su calidad. Siguiente. Bueno, para lograr crear una obra de calidad hay que perseverar una y otra vez, releer y reescribir hasta lograr el éxito, ¿no? El escritor debe ser severo consigo mismo y no caer en el facilismo o en la vanidad. Bueno, todo gran escritor previamente tiene que haber sido un gran lector. Yo digo, todo gran lector en algún momento va a derivar en ser escritor, ¿ah? Eso es algo que no debemos olvidar. Creo que ahí terminamos con el siguiente relato. Pueden pasar, ahí está. Ese es otro cuento extraordinario de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Donde también el personaje es un Armando, ya es un escritor conocido, no es como Mario que está en los comienzos, y él recibe en su casa a un grupo de amigos y les cuenta que está escribiendo un relato, ¿no? Comparte con ellos. Y los amigos son lectores de las obras y piden que el lector se las cuente. Acá sí se sabe de qué se trata la historia, no como en el caso anterior, ¿no? Y para coincidencia, es un relato sobre la infidelidad de la mujer con el marido. Esta es la historia que está escribiendo este personaje llamado Armando. Muy bien, ¿qué ocurre con la historia? A ver, siguiente. Armando comparte la historia y los problemas de la composición de la obra con sus amigos lectores, y esto colabora, es decir, examinan el desarrollo de la trama, cuestionan las soluciones, por ser muy novelescas, por eso el cuento se llama La Solución. Fíjense lo interesante que es el trabajo coordinado del escritor con los lectores. Por eso se decía al comienzo, los lectores somos parte fundamental de la literatura, porque cuando un escritor crea una gran obra, siempre tiene en mente la imagen de un lector. Siguiente. Entonces, fíjense ustedes, el autor informa que en la historia que él está escribiendo, hay 4 amantes, no hay uno, ¿no? Hay 4 amantes. Ahora el problema es, ¿y cómo lo va a eliminar el narrador? ¿No? Entonces Armando plantea que se enfrente como un campeonato de fútbol, ¿no? Con semifinales, etcétera, de manera que al final pues quede uno sobre otro, ¿no? Ahora, los lectores cuestionan esta solución. Pero ¿cómo es posible? Los lectores no van a creer esto. Esto es una solución muy novelesca, le dicen, ¿no? Y él dice, no, lo importante es que los lectores me crean, ¿no? Puede ser que sea algo muy ficcional, pero si yo logro convencer a los lectores, todo esto va a funcionar, ¿no? Entonces vemos allí esta actitud. El autor defiende, pero el anterior para terminar, por favor.
ya está, ¿no? Entonces, en esta obra se da también esa, diríamos, concurrencia de la realidad de ficción. El autor defiende el derecho de mentir siempre que el lector sea convencido, ¿no?, mediante el pacto ficcional por el arte del escritor. A su vez, los lectores discuten las prerrogativas del creador y abogan por el realismo de las soluciones que adopte él, ¿no? Entonces creo que este relato finalmente muestra cómo los lectores somos parte importante dentro de las obras, ¿no? Y he querido mostrarles con este conjunto de ejemplos cómo realmente podemos trabajar mucho, incluso con los propios lectores, como personajes de la ficción. Creo que ahí termina, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Eliana Vázquez. Quiero en primer lugar darle las gracias a quien me ha precedido en la palabra, que es el doctor Antonio González Montes. Él es profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es profesor del doctorado al cual yo todavía me encuentro realizando estudios, el doctorado en literatura, y quiero agradecerle sinceramente que haya tenido la gentileza de aceptar la invitación para trabajar en este evento que teníamos nosotros programados como la Asociación Ventana Abierta de Estrategias para el Plan Lector. Como ustedes habrán podido notar, el doctor González Montes se ha referido exactamente a textos específicamente literarios, de los cuales podemos tomar muchos elementos para trabajar estrategias en pro de la construcción de un plan lector, que es lo que voy a tratar yo a continuación. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, Ventana Abierta, que es la asociación que yo presido, es una asociación sin fines de lucro. Pasa a la siguiente, por favor. Tenemos una página web. Estoy pasando, gracias a mi amiga Roxana, que está por ahí ayudándome con esa tarea, una base de datos para que ustedes completen sus nombres, teléfonos, correos electrónicos, para poder enviarles el material que ustedes acaban de visualizar, que me imagino a muchos les interesa. Ahí está nuestra página web, es www.ventanaabierta.org. Tenemos Facebook y Twitter, así que nos pueden seguir por las redes sociales. Está ahí también el correo electrónico institucional y el número de teléfono de la institución, donde se pueden comunicar con nosotros. Siempre tenemos talleres de estrategias para plan lector, talleres específicos de crítica literaria, de comprensión, de producción de textos, que me imagino a todos les interesa. Pasa a la siguiente, por favor. ¿Qué es, en primer lugar, un plan lector? Un plan lector viene a ser la selección de textos que debemos trabajar con los estudiantes, sea que estos sean del nivel de inicial, primario o secundario. Esta selección tiene indicaciones precisas, es decir, muchas veces cuando yo voy a capacitar a los profesores de los colegios me dicen, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Porque tenemos a la editorial tal, la editorial tal, la editorial tal, y entonces al final ellos piensan que lo que tenemos que hacer es seleccionar de una cuestión de libros, de determinadas editoriales, y eso no es así. Los principios de la lectura y de qué es lo que esperamos hoy de la educación en el área de comunicación, en la parte específica de comprensión lectora, están pautadas desde el DCN, el Diseño Curricular Nacional, que es del 2009, el que sigue vigente y que, según tengo entendido por la gente del Ministerio, cambiará para el siguiente año. Todavía no sabemos cuáles serán esos cambios. Las rutas del aprendizaje, ustedes las pueden encontrar en la página web del IPEBA, que me imagino las personas que son del área de comunicación las están manejando porque están obligados a trabajarlo a partir, ¿no?, desde el año pasado, y los mapas del progreso. Es decir, hoy en día tenemos metas específicas, que es lo que siempre se nos criticaba a nivel de país, a partir de las evaluaciones que tenemos, tanto nacionales como internacionales. Hay que resaltar que nosotros como país, como Perú, solo hemos participado 2 veces de una PISA internacional. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Es que el Perú no tiene dinero para poder pagar, ¿no?, los financiamientos que hay que hacer como país para participar de la PISA internacional. La primera PISA, si ustedes recordarán, se tomó en el año 2000 y arrojó que éramos el penúltimo país, ¿no?, en niveles de comprensión lectora y de procesos matemáticos específicos para el grado que se evaluó. La última PISA que hemos pasado ha sido la del 2009, o sea, 9 años después de decir que estábamos en crisis en el 2004. Ustedes recordarán que la OMC se crea más o menos entre el año 2000-2004, empieza la primera evaluación nacional. La primera evaluación nacional arroja, por supuesto, estamos muy mal, tanto en comprensión lectora como en matemáticas, y se declara que la educación está en emergencia, ¿no? Y el ministro o la ministra de aquel entonces deciden declarar la educación en emergencia y se empiezan a sistematizar los trabajos que ustedes tienen ahora en todos los libros de comunicación, es decir, se trabaja en función a los niveles que evalúa PISA, tanto en comprensión lectora como en producción de textos. El 2009 fue una PISA específica,
¿Qué quiere decir eso? Que fue una PISA especial diseñada para países como el nuestro. ¿Qué cosa es un país como el nuestro? Un país que no alcanza los niveles mínimos de comprensión lectora ni de razonamiento lógico-matemático, en este caso para chicos de 15 años que estuvieran cursando cualquier grado de la secundaria, ¿no? Entonces, a partir de todos esos procesos de evaluaciones que hemos tenido, de producción solo hemos tenido una, el 2006, y no la tenemos en todos los grados. Los que son profesores aquí de primaria no me dejarán mentir, tenemos solamente la S en el segundo grado. En la parte de secundaria no tenemos ninguna continua. La única que tenemos continua y que nos arroja estadísticas año a año es la S, el segundo grado de primaria, pero en la secundaria no tenemos ninguna prueba continua. Hemos tenido ciertas evaluaciones en segundo, en tercero, en quinto de secundaria, más de comprensión, solo una de producción hemos tenido en secundaria en el 2006, pero si no tenemos una continuidad no podemos ver cómo se arrojan los resultados y qué es lo que estamos esperando alcanzar de un niño que ingresa al sistema educativo y cómo lo arrojamos, ¿no? Cómo lo sacamos de ese sistema para pasarlo luego al sistema educativo superior, llámese universidad, instituto, etc. Es decir, cuando pensamos en un plan lector tenemos que pensar en toda esta problemática y tenemos que pensar que ese plan lector tiene que estar constituido de textos literarios y no literarios, que deben contribuir ¿a qué? A desarrollar los 3 niveles de lectura que nuestros chicos necesitan alcanzar. El nivel literal, que por lo general tiene menos dificultades que los otros 2, que son el inferencial y el crítico, donde todas las evaluaciones, llámese S, llámese las evaluaciones nacionales y las internacionales, dicen que en estos 2 niveles es donde tenemos los mayores problemas en la comprensión lectora. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, ya todos ustedes recordarán, ¿no? Porque esta sí la escalerita, porque a eso se le llama ahora nivel menos 1, 1 y 2, que es como se ha sistematizado ahora la evaluación, ¿no? Antes teníamos, y lo que se acuerdan, antes era el nivel 0, 1 y 2, ahora simplemente se le puso menos 1, 1 y 2, que significa los niveles de logro mínimos. Ojo que la estadística arroje que, estamos en nivel 2, no significa que los chicos estén excelentes, significa que han alcanzado el mínimo esperado para ese grado, ¿no? Sobre todo en la S, que deben tener más reportes que en otros grados. Pase a la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se espera de estos 3 niveles? Sabemos nosotros que en la parte literal lo que se espera simplemente es identificar hechos, actores, escenarios, fechas, etc. Es decir, ¿por qué se llama nivel literal? Y ahí también hay ciertos cuestionamientos de muchos críticos que trabajan el área de comprensión lectora. O sea, no necesariamente se trata de identificar estos datos específicos y trasladarlos a una respuesta, ¿no? Por eso es que ahí están todos esos guiños que hay entre cada uno de esos 3 niveles. No necesariamente el literal implica solo eso. Hay otras cuestiones que también pueden implicar la parte literal, pero no necesariamente es trasladar información explícita del texto. Es una de las competencias, pero hay muchas más dentro de ese nivel literal. Por el otro lado tenemos al nivel inferencial, es decir, hacer inferencias a partir de lo leído, aquellas inferencias que han estado trabajando, por ejemplo, en la charla del doctor González Montes. Ahí hay muchísimo material para trabajar nivel inferencial de la lectura. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Hacer deducciones, crear hipótesis, es decir, identificarse de alguna manera con los personajes, con el receptor, interpelar un poco al escritor, ¿no? Aquellos datos que nos ha dado ya de la parte de literatura están aquí para ese nivel inferencial. O sea, cómo desarrollar capacidades, podemos hacerlo de muchas maneras, podemos hacerlo de textos completos, de textos fragmentados, pero el hecho es que recordemos siempre cuáles son esos indicadores y qué desempeños espero yo lograr y alcanzar con mis alumnos. No hay nadie que conozca mejor a mis alumnos que yo, sea que los haya tenido 2, 3 años seguidos, o sea que los tenga por primera vez en el aula durante un año de clases, ¿no? Entonces, a partir de los primeros bimestres es que ustedes tienen que diagnosticar de dónde a dónde están sus alumnos, qué es lo que han alcanzado, qué es lo que logran hacer en el inferencial y qué es lo que no logran hacer, porque muchos chicos nos llegan a los altos grados de la primaria o a la secundaria con muchos problemas de arrastre. Y eso los que son profesores lo saben muchísimo mejor que yo. Por otro lado, este lado, nivel crítico, valorativo, reflexivo, en el cual lo que hacemos es ya ir un poco más allá de la inferencia y es expresar apreciaciones en torno al texto y evaluaciones en torno a los elementos textuales, a los elementos del discurso o a los elementos de interés que ya no están muchas veces dentro del texto, sino que salen fuera del texto. Las relaciones entre contextos, por ejemplo, algo que el doctor González Montes mencionaba en las obras literarias, como por ejemplo un chico es capaz de leer 100 años de soledad, puede, ¿no?, de alguna manera traspolar todos esos elementos a una realidad peruana, por ejemplo,
¿no? Pero ¿cómo logramos que logre llegar a ese nivel? Definitivamente 100 años de soledad no es una obra para un segundo de secundaria, como muchas veces he visto que los ponen en el plan lector, segundo de secundaria, 100 años de soledad. No es un texto para ese grado porque todavía hay mucho que explorar en esa edad para llegar a ese nivel. Pasa a la siguiente. A ver, pásate esas. Pásate esas. Hay más o menos. Muy bien. ¿Por qué me he pasado esas? Porque son las competencias específicas de cada uno de los niveles de lectura que yo creo que ya lo manejan y ya los conocen. ¿Qué texto seleccionar? En primer lugar, yo particularmente, porque tengo el defecto de la carrera de ser de literatura, sí creo que es necesario trabajar con textos completos. Ahora, muchos profesores me dicen, claro, profesora, pero ¿cómo lo hago? Porque los textos en realidad muchas veces suelen ser extensos, ¿no? Yo ahora me encuentro preparando un libro para 5º grado de primaria, por ejemplo, y estoy trabajando mucho Ribeiro, ¿no? Pero Ribeiro tiene unos textos cortos, sencillos y además que a mí me parecen muy valiosos, que son prosas apátridas, por ejemplo. Prosas apátridas son textos que se pueden trabajar desde 4º grado de primaria hasta toda la secundaria, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender de qué es lo que quieras tú lograr dentro de estos 3 niveles de lectura para aprovechar ese texto. Sí recomiendo usar textos completos. Ahora, si estamos trabajando con chicos más pequeños, yo sí soy de la idea de que se puedan hacer adaptaciones del texto, que si ustedes revisan todos los libros de todas las editoriales que ustedes seguramente usan como texto de clase, pues utilizan muchos fragmentos. Y eso sí es recomendable dependiendo de la edad. Si es que ya hablamos de secundaria, yo sí me arriesgaría a trabajar primero con cuentos completos, ¿no? Que existen muchos cuentos cortos, por ejemplo, Augusto Monterroso es el Trome en cuentos breves, y además son cuentos bastante significativos que tienen mucho que ver con la realidad latinoamericana y que podemos aprovechar. Entonces, tratar en la medida de lo posible de que estos textos que seleccionamos para un plan lector sean textos completos. Por otro lado, que los textos literarios tengan una variedad. El problema en nuestro país es que como profesores no nos han entrenado en ninguna facultad de educación a trabajar textos de poesía y textos de arte dramático. Por lo general nos hemos quedado circunscritos, de alguna manera limitados, solamente en el texto narrativo, porque es el único que nos han enseñado a trabajar, y en toda la facultad de educación, si ustedes revisan los planes, ¿no? Los programas de cada uno de los cursos, verán que el enfoque está dado hacia la narrativa. Por ende, los profesores no sabemos qué hacer, ¿no? Ni cómo enseñar poesía, ni mucho menos cómo enseñar teatro, ¿no? Por ahí el ensayo, que parte de un texto narrativo, que es parte de ese género, por ahí que todavía, ¿no? Dado que en algunos casos trabajamos artículos periodísticos, por ahí como que algo del ensayo hacemos, pero en realidad si queremos trabajar textos literarios dentro de un plan lector, tenemos que tener esa variedad de géneros por lo menos. Es decir, tenemos que buscar textos poéticos de acuerdo a la edad. Definitivamente no voy a ponerle Góngora a mis alumnos de 3º grado de primaria, ¿no? O sea, no voy a pretender eso, pero sí, ¿no? Voy a poder de repente seleccionar. Hay muchos escritores peruanos, tienen acá toda la feria ustedes para ver. Hay autores como Rosa Serna, por ejemplo, es una escritora peruana que ya falleció hace 2 años y que tiene extraordinarios textos poéticos para incentivar, ¿no? La lectura de textos poéticos en niños más pequeños. Y así pues tienen una variedad de escritores que por ahí les puedo ir mencionando. Por otro lado, un plan de lectura no tiene que circunscribirse únicamente a un texto literario. Es decir, tiene que jugar entre lo literario y lo no literario. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo no literario? Es decir, por ejemplo, hay muchos textos muy buenos que he podido leer yo de autoayuda, y además son textos baratísimos y que están al alcance de todos lados, ¿no? Por otro lado, no olvidarnos que nuestros chicos están en una etapa de formación, sea que estemos hablando de la primaria o de la secundaria, y hay otras áreas que también podemos aprovechar desde el punto de vista de la lectura. Por ejemplo, biografías de grandes matemáticos, ¿no? Algunos textos históricos, de geografía, de ciencias, física, química, ¿no? Existen grandes personajes que se pueden aprovechar para también fomentar el plan lector. Y por otro lado, si es que estamos hablando de colegios bilingües o de más lenguas, aprovechar aquello que se trabaja en otras lenguas. Es decir, si están leyendo, vamos a suponer en 4º secundaria Shakespeare en inglés, puedo aprovechar también de leer una obra de Shakespeare en español. De repente una que no sea la misma que se esté trabajando en el inglés, pero que haya cierta correlación, porque si no también tenemos a chicos que están tan dispersos en tantas lenguas y que finalmente tienen graves problemas de interferencias lingüísticas. Pasa al siguiente. ¿Cómo establecer puntos de corte en la lectura?
¿no? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo es que creo ese plan lector? Ese plan lector en realidad es un plan lector institucional. No puede partir no solamente de la profesora del grado o del nivel. En lo ideal es establecer planes de lectura por niveles. Es decir, que el grupo de inicial decida qué se va a trabajar, qué libros van a tomar, ¿no? Que además recuerden que en la parte de inicial lo que vamos a priorizar es la competencia lingüística, es decir, el hecho de que el chico tenga conciencia fonológica. Y por eso ustedes verán que todos los libros de inicial no tienen palabras, solamente tienen imágenes grandes, además colores resplandecientes, lo cual lo perdemos porque una vez que pasan a la primaria ya tenemos menos color, ¿no? Menos imagen y hay más palabras, ¿no? Entonces ahí, ¿por qué? Porque se supone que ya la amplitud de la lectura es distinta en la primaria que en la secundaria, y luego pasamos a la secundaria y vemos ya libros que son puro texto, y que los chicos terminan aburriéndose, ¿no? Por ahí hay muy buenas colecciones de textos literarios que mezclan un poco de imágenes también recreadas. Hay varias editoriales que circulan y que ustedes seguramente tienen por ahí los catálogos, ¿no? Entonces, tener un cuidado de qué se va a leer en la inicial, qué se va a leer en la primaria y qué se va a leer en la secundaria. Tiene que haber cierta secuencia lógica, es decir, este es un plan de lectura institucional, o sea, tiene que funcionar en pro de lograr beneficios de lectura, de incrementar niveles de lectura en los chicos, ¿no? Porque no es posible que yo reciba a alguien en la universidad y que no sepa ni siquiera leer, no tiene ni siquiera estrategia de lectura, es decir, no sabe ni siquiera qué subrayar, cómo subrayar, o quiere subrayar todo con esos pulmones amarillos, ¿no? Así son mis alumnos, quieren subrayarlo absolutamente todo, porque todo es importante, dicen, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta ustedes que hay serios problemas de arrastre, porque desde la primaria se tienen que aprender las estrategias de lectura, es decir, cómo subrayar, cómo jerarquizar información, ¿no? ¿Qué elementos utilizo para esa jerarquización? ¿No? Por ejemplo, muchos de mis alumnos utilizan posis de diferentes colores, uno para personajes principales, otro para secundarios, ¿no? Es decir, hacer el análisis del texto, también eso es importante. Por otro lado, seleccionar textos que fortalezcan y desarrollen el nivel inferencial y crítico de la lectura, dado que en esos dos niveles, ¿no? Son los más difíciles de alcanzar y son los que toman años de lograr afianzar esas competencias en los chicos. Por otro lado, seleccionar textos que permitan también una amplitud cultural. O sea, muchas veces cuando voy a los colegios quieren restringir un plan de lectura única y exclusivamente, qué sé yo, pues a lo peruano o a lo norteamericano, porque son un colegio que habla inglés. Entonces hay que tener cuidado con esos sectarismos que establecemos y que enrumbamos en la lectura, ¿no? Recordemos que hoy en día, dada la dimensión de comunicación y dada el internet que tenemos acceso a todo, es mucho más difícil sectarizar. Lo ideal es que la lectura permita también que yo conozca como alumno, como niño, como adolescente, diferentes ejes culturales, ¿no? Por ahí hay muy buenas editoriales, todas están por aquí, así que por ahí pueden revisar SM, por ejemplo, que me parece tiene una gama bonita, simpática de plan de lectura, ¿no? Y por ahí otras como, por ejemplo, Estruendo Mudo, que publica escritores que se conocen muy poco y que no solamente son peruanos sino también extranjeros, ¿no? Argentina por ahí tiene también muy buenos planes de lectura para adolescentes, por ejemplo, autores que acá de repente no conocemos que podemos buscar. Otro aspecto importante aquí es usar bibliotecas virtuales, una que utilizamos mucho en realidad en los ámbitos donde yo me muevo es esta, Acuedi, que es una biblioteca virtual peruana, ya que está digitalizando libros históricos, revistas de colección que ya no se publican y que ustedes podrían utilizar ahí. Hay textos del doctor González Montes por ahí digitalizados, hay poesía, hay narrativa, es decir, hay historia, hay geografía, hay de todo. Es una muy buena biblioteca virtual que ustedes podrían aprovechar. Pasa a la siguiente. ¿Qué estrategias podrían caracterizarse netamente en la primaria? Es decir, ¿en qué deberíamos focalizarnos los profesores de primaria? O sea, ¿cuáles deberían ser nuestros logros en la lectura? Trabajar lectura lúdica, es decir, que la lectura sea siempre un divertimento y no una obligación. No todo en la lectura tiene que ser evaluado. Yo siempre cuando voy a los colegios, las personas me dicen, pero es que ¿cómo hago? ¿Tengo que evaluar eso? No, no necesariamente tienes que evaluarlo todo. No todo el plan de lectura tiene que estar, ¿no?, obligatorio, ¿no? Muchos colegios hacen, por ejemplo, una lista en la que hay libros esenciales, para no llamarlos obligatorios, es decir, libros que se tienen que leer sí o sí, que son 2 o 3, y el resto son libros electivos, es decir, el chico de esa lista que le presentes elige el que tenga mayor acceso, el que puedo comprar en la librería y que lo pueda leer, ¿no?
Entonces, siempre jugar además con que esos textos me lleven a una reflexión, es decir, la lectura tiene que ser reflexiva. En el caso de la primaria, el desarrollo de la conciencia fonológica es primordial. Es que si las profesoras de primaria hicieran solamente eso, no saben lo que lograríamos en los siguientes niveles. Y por otro lado, un elemento que también mencionaba el doctor González Montes es el desarrollo del pensamiento abstracto concreto, es decir, establecer bien esas diferencias entre la ficción y la realidad. No es lo mismo, ¿se dan cuenta? Y además esos juegos que tienen escritores como Cortázar, como García Márquez, como Joyce, como Bioy Casares, que son escritores que juegan con ciertas estrategias, ayudan precisamente a que el chico diferencie bien qué cosa es lo abstracto y qué cosa es lo concreto. Y además, cuando hablo de pensamiento abstracto, hablo de chicos que sean capaces de sacar connotaciones, de hacer inferencias. Que yo, por ejemplo, le plantee estas flores que ustedes tienen aquí, pero que el chico sea capaz, ¿no?, de reflexionar más allá de las flores que tiene acá. Es decir, ¿qué me dice la flor? ¿Qué te connota a ti? ¿No? Por ejemplo, la flor me evoca a mi mamá, a mi abuelita. Es decir, esos niveles de pensamiento abstracto son los que tenemos que desarrollar. Yo en la universidad, por ejemplo, no puedo, porque los chicos vienen así tan concretos, ¿no?, que yo me choco con una pared. O sea, no son capaces de, si leen un cuento, de poder internalizar, de poder hacer asociaciones, de poder hacer hipótesis. ¿Por qué? Porque definitivamente algo que estamos olvidando en la primaria, por dedicarnos un poco más a ver PISA y a seguir el modelo de PISA, es que nos estamos olvidando de ciertas estrategias que son básicas y fundamentales, como la de desarrollar pensamiento abstracto y pensamiento concreto. Por otro lado, el desarrollo del nivel semántico. Eso es fundamental en la primaria, ¿no? Trabajar redes semánticas, por ejemplo, que los chicos utilicen el libro de lectura no solamente para la lectura, sino que a partir de la lectura yo pueda jalar gramática, pueda jalar sintaxis, pueda jalar semántica, es decir, que yo logre cubrir con un texto todas esas competencias lingüísticas que son básicas en el desarrollo de capacidades, sobre todo en la primaria. Es decir, para mí estas son las capacidades básicas que se deben desarrollar en la primaria. Eso quiere decir que en la secundaria este chico, si tiene todo esto, puede avanzar mucho más. El problema es que en la primaria no logramos cerrar esta etapa y por lo tanto seguimos llevándolos a lo mismo en la secundaria y en la universidad llegan igual y están peor cada día, ¿no? Por otro lado, tenemos el desarrollo de capacidades, es decir, el hecho de que sean capaces de plantear hipótesis y de traspolar información. Si, por ejemplo, el libro está hablando de la India, ¿qué pasaría si ese personaje estuviera en el Perú? ¿No? Pasa a la siguiente, por favor. En la secundaria, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar primero el placer por la lectura, que muchas veces en la secundaria hay un choque tan fuerte entre el sexto grado de la primaria y el primero de la secundaria que definitivamente el placer por la lectura se perdió, porque acá se convierte todo en evaluación, entonces pobres chicos están hartos de tener lectura. Por otro lado, los procesos ya deberían estar culminados en cuanto a la codificación y decodificación, que tiene que ver con todos los procesos que he explicado para la primaria. Los contrastes léxicos y semánticos, es decir, aquí las competencias semánticas deberían de ser ya mucho más desarrolladas. ¿Por qué? Porque precisamente por el rango de la edad ya me permite un desarrollo, una madurez psicológica que me lleve a desarrollar mejores competencias semánticas. Por otro lado, las estructuras discursivas, es decir, el hecho de que el chico sepa diferenciar, ¿no? Y tanto en la lectura como en la producción de textos, lo literario, lo periodístico, lo publicitario, lo argumentativo, que sea capaz de establecer relaciones entre esos signos no lingüísticos que tienen que ver con el lado de la semiótica, que ya es tema para otra conferencia. Y por otro lado, buscar estos procesos de intertextualidad de la que nos hablaba el doctor González Montes en las obras literarias, ¿no? Es decir, cómo utilizamos el cine, el teatro, como una herramienta para guiar la lectura, ¿no? Y que hay muchísimo material, ¿no?, llevado al cine que se puede aprovechar, ¿no? Y que muchas veces hay gente que critica y dice, ay, no, yo mejor primero veo la película, después leo el libro, o dicen, no, pero ¿por qué tienes que hacer eso? Primero que lea el libro y después que vea la película. Como lo haga, el hecho es que pase por ese proceso. Pasa a la siguiente. Perfecto. Hasta ahí quería llegar, ¿no? Me imagino que tienen muchas preguntas que hacernos, así que voy a hacerles la palabra a ustedes y nosotros subiremos a la mesa para poder contestar desde ahí y les cederé este micrófono al público para que puedan formular sus preguntas. Buenas tardes, buenos días, ¿no? Buenas tardes. Llegué a la mitad o casi después de la mitad de la parte del señor Antonio González. Y sí, escuché completamente de Diana, los felicito a los dos, me encantó, me motivó bastante. Tanto
que en la parte de Eliana, que es donde concretamente, me gustaría, no sé si contribuir más, levantar la cuestión del nivel de la inferencia, la cuestión del imaginario. Si en ese momento del imaginario, que hago un puente con lo poco que escuché del señor Antonio González, que es imaginario, pero muy denso, muy rico y muy motivador. ¿Cómo hacer el ejercicio y la práctica del imaginario en las clases? Si ustedes están notando un castellano medio forzado, es porque, bueno, soy peruana, escritora en el Brasil, y en ese sentido también quiero relevar y felicitarla porque levantó la cuestión de las otras lenguas, de las otras culturas. Entonces, en ese sentido, me siento muy satisfecha de, como escritora peruana que reside en el Brasil, poder estar participando con esta pequeña pregunta y indagación. Muchas gracias. A ver, Antonio, bueno, como ustedes saben, la lectura es una experiencia mágica, eso es lo que yo digo. El hecho de que se haya convertido en algo cotidiano, en algo que hacemos en todo momento, no debe hacer perdernos de vista que en realidad es algo extraordinario, ¿no? Que a través de un conjunto de signos convencionales, un escritor, como decía nuestra distinguida amiga, pueda volcar un imaginario tan rico acerca de todos los aspectos posibles de la cultura humana. Eso es lo que nos da una obra literaria. Es un símil del mundo donde está todo, como hemos visto, por ejemplo, en la novela Cien años de soledad, o podría ser cualquier otra. Entonces ahí es posible, pues, practicar todas las técnicas, todas las estrategias, ¿no? Posibles. Bueno, quiero destacar que, sobre todo para que se logre el objetivo de comprensión, no debemos olvidar que en una obra literaria hay un primer aspecto que tiene relación con lo que Eliana decía, lo semántico, lo léxico, es decir, que hay que disfrutar de la prosa misma, de las palabras, en el caso de la poesía, los sonidos, o la diferencia que hay entre una A y una E. O sea, hay un campo riquísimo allí en ese nivel de la construcción verbal, ¿no? De la construcción de las denotaciones y las connotaciones. Y luego que gracias a las obras literarias podemos tener un símil de la realidad. Podemos identificar a los personajes y compararlos con los personajes de la realidad, o los espacios que son tan importantes, como por ejemplo en Casa Tomada de Julio Cortázar, lo importante que es el espacio cerrado, ¿no? O en otras obras el espacio abierto, o también las acciones, la trama, como en la literatura lo importante no solamente es el qué, sino el cómo, y eso abre bastante el panorama para que el estudiante pueda hacer todas las inferencias, todas las conexiones posibles, porque lo importante es que una obra nos abra hacia otras obras, ¿no? Y luego, como decía Eliana también, lo importante es que en las obras siempre tenemos una visión crítica sobre la realidad, la que nos da Arguedas, lo que nos da Vargas Llosa, o Saramago, o cualquier otro gran autor, siempre van a estar ahí en juego los valores y los antivalores. Y eso creo que también es extraordinario, y se puede trabajar, pues, con esas estrategias que ha expuesto magníficamente bien. Muchas gracias por el respeto de la pregunta. Yo solamente voy a acotar un aspecto que a mí me parece fundamental para la motivación a la lectura. Es el hecho de, como mencionaba la colega, invitar a los escritores al aula, a la clase, pero no invitarlos para que ellos vayan y lean sus textos y los chicos simplemente escuchen, sino hacer interactuar a los chicos con el escritor, ¿no? Muchas veces continuar la historia, cambiarle el personaje, es decir, jugar con el texto, ¿no? Sea que sea de primaria o de secundaria. Creo que ese proceso mediante el cual el escritor se nutre
nutre de estos lectores, que pueden ser niños o adolescentes, es un proceso creador nuevo y es un proceso bastante rico y bastante satisfactorio, tanto para el escritor como autor, como para los chicos como lectores. ¿Hay alguna otra intervención? Que se nos acaba el tiempo. Aquí, por aquí. Acá. Buenas tardes. Si fuera posible, y a grosso modo, me podría dar unas sugerencias acerca de estrategias de producción de textos, que es, digamos, la consecuencia de la comprensión e interpretación de lectura, ¿no? Si es que podría darnos algunas sugerencias. Bueno, quisiera meter mi cuchara en este tema. Es que tengo alguna experiencia en algunos talleres de narración. Incluso mi amigo Víctor Torres, que nos acompaña, recordará, ¿no? ¿En qué se basa este método de la producción textual, particularmente en el caso de objetos narrativos que son tan atractivos, ¿no? Desde el punto de vista de la metodología que yo empleaba, yo trabajaba con un texto, para poner un texto sobre una temática muy moderna, un texto que se llama Imágenes Photoshop. Todos saben qué cosa es Photoshop, ¿no? De un autor boliviano que se llama Edmundo Paz Soldán. Entonces, en este pequeño relato vemos a un personaje, Víctor, no es mi amigo por si acaso. Bueno, Víctor tenía una, diríamos, una visión muy curiosa, es decir, él se consideraba feo, consideraba que su pueblo era feo, probablemente era un pueblo en Lande, sus amigos eran feos, su esposa también fea, todos tenía esa visión de lo feo que se había formado por contraste a todo aquello que era bonito. ¿Y qué era lo bonito? Lo bonito era pues lo que promocionaba por publicidad, la televisión, el cine norteamericano, la revista de modas, es decir, todo lo que es parte del imaginario, ¿no? Dentro del cual estamos, una cultura en la que la imagen ha llegado a niveles extraordinarios, ¿no? Entonces ocurría que él, cuando llega a la ciudad, descubre Photoshop. Entonces, ¿qué es lo que hace? En el plano de las fotografías, de las imágenes, borra todo lo feo y él mismo se pone muy guapo, ¿no? A su esposa la convierte pues en una artista, a su hija en una Valeria Massa, y sigue todo el proceso de embellecer todo aquello que lo rodea. Y la esposa lógicamente se molesta cuando ve que la foto que tiene el esposo no corresponde a ella, sino corresponde a un artista, ¿no? Y la hija también se molesta porque la ha puesto como si fuera Valeria Massa. Entonces, la reacción de la esposa, fíjense ustedes cómo es importante en la edad, es simplemente de fastidio, de molestia. En cambio, ¿qué hace la hija? La hija abre la computadora del papá, ubica el archivo y ahí dice, le quita el rostro de Antonio Banderas que le había puesto y le devuelve el rostro original, ¿no? Entonces miren cómo en este cuento lo importante es, digamos, la construcción de la historia. Y luego, ¿en qué consistía el ejercicio? El ejercicio consistía, por ejemplo, en reescribir la historia desde el punto de vista de la esposa o desde el punto de vista de la hija, ¿no? Con lo cual, diríamos, salvamos el problema de tener sobre qué escribir. Si yo tengo como punto para tener una historia, la puedo reescribir. Y cuando yo mandaba hacer el ejercicio, decía, no repitan ni copien, sino creen, cambien, modifiquen, rompan el tema. Ese es un buen sistema. Trabajen con textos narrativos y tomen en cuenta sobre todo quién narra la historia, ¿no? Y deleguen en el ejercicio repetitivo la función de narrar a otro personaje, ¿no? Con las diferentes posibilidades que hay pues en el campo de la narración. Quizá Eliana tenga otras experiencias en relación con los textos narrativos o argumentativos, ¿no? Pues yo creo que ya no nos da tiempo, por acá me dicen que ya no. Así que bueno, seguiremos conversando en otra oportunidad. Tienen ahí, déjenos los datos para poder contactarnos, déjenme bien claros sus correos electrónicos, porque también es otro problema. Escriban bonito para poder contactarnos con todos ustedes. Les agradecemos su presencia esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias.